Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje, queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán, mi alegría de hoy no se debe solo al hecho de que puedo venir aquí una vez más para estar con todos ustedes. Mi alegría se suma a la alegría de todos los hermanos galácticos que están alrededor de su planeta. Las victorias están sucediendo todos los días. Usted puede preguntar, ¿qué victorias? No vemos nada. No sabemos nada. Esta es la mayor victoria, poder hacer lo que tenemos que hacer, sin ningún alboroto, sin desesperación, sin ningún movimiento en el planeta. Esta es la mejor táctica de una guerra, actuar al acecho, actuar sin que el enemigo se dé cuenta, con mucha precaución, siempre analizando antes del siguiente paso hacia donde puede ser golpeado. Y lo hemos conseguido. El enemigo todavía tiene algo de poder, pero no el poder de atacar al hijo inocente del planeta. Este poder ya no tienen. No juzgues las situaciones solo por lo que ves. Hay mucha mentira y mucho maquillaje en todo lo que se muestra. No hagas juicios apresurados para que mañana no te arrepientas. Ahora es el momento de confiar en la luz que está implantada al 100% en su planeta. No hay más bloqueo. La luz solar central llega a este planeta a máxima intensidad, liberando, mostrando, haciendo que todas las verdades salgan a la luz. No hay escondite, no hay más trampa, ya no hay forma de actuar en las sombras. Porque ya no hay sombras. Todo es luz. Y la luz lo revela todo, todo expone. ¿Cómo sabes que algo anda mal? Conocer la verdad sobre ese hecho. Ahora solo hay que tener cuidado porque los medios de comunicación utilizan cada hecho como un motivador para la desesperación, para demostrar que todo es peor cada día. La gran sabiduría es mirar el hecho de una manera positiva. Algo malo ha sido expuesto, agradece que haya sido expuesto. No veas el lado negativo, no vibres la acción que provocan los medios de comunicación. Vea el hecho como la luz ganando. Lo que estaba oculto fue expuesto para que todos fueran conscientes del hecho. Esta es la luz actuando. No es un mal acto, es la luz. Pero se esfuerzan por mostrar que este es su mundo, donde solo existe el mal. Pero si comienzas a mirar cada hecho desde la perspectiva de la luz, la energía es diferente. No propagues nada, no comentes, veas, agradezcas a la luz por la exposición del hecho, no juzgues, porque nadie está allí para ser juzgado y simplemente olvidar. Aprende esa lección. Aprende el hecho que se muestra y termina. Así es como tendrás que actuar de aquí en cuando, porque cada vez más tratarán de mostrar cosas horribles, cosas extrañas, exactamente para sorprender, para aumentar el miedo hacia su mundo. Su mundo se está moviendo hacia la luz, así que si cada uno de ustedes no propaga la energía que ponen, ya no empeora su mundo. Su mundo empeora porque las personas propagan la energía negativa que ponen, no porque el mundo sea así. Así que depende de cada uno de ustedes mirar, estar agradecidos por lo que la luz está mostrando y simplemente olvidar, arrancar de su mente y su corazón. No es asunto tuyo, esa persona no te preocupa, no eres tú quien la va a juzgar, ella se juzgará a sí misma. Porque lo que ha comprometido, lo va a recuperar. No vas a cambiar eso, no vas a mejorar, no vas a empeorar. Ahora puedes empeorar tu mundo si te metes en esa energía. Todo está siendo expuesto, ya no hay que ocultar nada. Así que sepa cómo enfrentar cada cosa expuesta, solo entienda que ya no hay cómo esconderse.
Solo hay luz ahora en el planeta. Todo camina con calma, te sorprenderás de cómo sucederá todo. Nuestra aparición ya está programada, ya no dependemos de la energía del planeta. Hemos llegado al punto en el que ya hemos establecido el día en que llegaremos en masa a su planeta. ¿Cómo será la reacción de la raza humana? No voy a decir que va a ser una reacción donde todos nos van a aplaudir. Al contrario, va a haber mucho ataque, va a haber mucha charla. No haremos nada, simplemente apareceremos como primer contacto, como usted lo llama. Uno de nosotros bajará a su planeta y hablará a la humanidad. Todavía no sabemos quién será, pero tenga la seguridad de que un buen día nos verá en masa en sus cielos. Y este día ya está marcado, ya no dependemos de tu energía. Llegamos al punto en el que necesitábamos hacerlo realidad, y a partir de ahí se desatará todo el proceso de despertar del planeta. ¿Cómo va a suceder eso? Lo verás todos los días. Así que solo espera. Los que esperan este día con amor levantarán los brazos y nos aplaudirán, la gran mayoría no lo hará. Así que ten mucho cuidado con tus propias posiciones antes que el otro, no queremos que te ataquen, te ridiculicen. Si quieres acogernos con amor, hazlo en tu corazón, llena tus corazones de alegría y recíbenos. Asegúrate de que sentimos tu amor, pero no te expongas, no hay necesidad de exponerte. Solo siéntenos y te sentiremos a ti. Así que esta es la gran noticia. No te preocupes quién pasa las fechas, porque la fecha solo los grandes líderes conocen y ciertamente no te la transmitirán a ti. Así que no le creas a nadie que pase fechas. Todo el mundo está aquí para eso, así que en el momento en que sea, solo diremos, descúbrete. Y todos se revelarán. Será sencillo, rápido y fácil. Prepárate. Aquellos que nos aman, pongan sus corazones en fiesta, porque venimos. Los que todavía dudan, como dices, pagarán por ver. Así que ya sabes, has llegado al punto perfecto. ¿Ese es el punto perfecto? No, no lo será. ¿Será pacífico? No lo será. Pero puedo decir que nunca lo sería, así que tenemos que empezar. Y lo que teníamos que hacer en su superficie ya se ha hecho. Estén preparados, no ansiosos, solo listos, para cuando sus cielos se oscurezcan, no por la falta de luz, sino por el tamaño de nuestros barcos, sabrán, ha llegado el momento, están aquí. Y en este momento, todos los hermanos galácticos estarán aplaudiendo por ustedes, porque tendrán la ciencia y la certeza de que en ese momento comienza el proceso de liberación de la raza humana. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.